Hemos llegado ya a la penúltima clase del curso y la última dedicada a la fotografía. En esta clase de hoy vamos a centrarnos en tres cuestiones fundamentales que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar nuestras fotos y que son ayudas que nos van a venir muy bien y que vamos a utilizar casi seguro en todas nuestras salidas fotográficas. Estos elementos que vamos a ver son el balance de blancos, las calidades de imagen y los formatos y además los fotogramas por segundo. Vamos a empezar viendo el balance de blancos. Vamos a entender primero qué es este concepto del balance de blancos, ya que así a pronto bote puede sonar algo extraño y puede que no lo entendamos de forma sencilla. Pero primero te voy a poner unos ejemplos. Tú te habrás dado cuenta que la luz del sol cuando se está poniendo es de un tono naranja rojizo. Una bombilla eléctrica tiene una luz de un tono amarillento y un neón, por ejemplo, tiene una luz azulada. Si tú coges, por ejemplo, un libro y te pones a leerlo en cualquiera de estas situaciones, es decir, en la puesta de sol, con una bombilla eléctrica o bajo un neón, tu cerebro hará que la página del libro siempre sea blanca. Es decir, aunque la luz no sea blanca, el cerebro interpretará que ese color es blanco. Esto nuestro cerebro lo hace automáticamente, pero la cámara no lo hace de esta forma. La cámara no está lista, no sabe realmente qué color está viendo y de qué color lo tiene que interpretar. Por eso nosotros le vamos a ayudar a decidir qué color es el blanco. Este balance de blancos, al fin y al cabo, no es más que una medición de la temperatura del color. Es decir, a la cámara le diremos qué tonalidad de color queremos en base a unos grados de temperatura de color, medidos en Kelvin. Si has trasteado con algún modo de este tipo, te habrás dado cuenta que según el que selecciones, la cámara trata las imágenes de una forma diferente. Es decir, hay opciones en las que la cámara da una temperatura de color algo más cálida y hay opciones en las que las da algo más fría. De esto se trata el balance de blancos al final. Las cámaras normalmente para referirse al balance de blancos utilizan las siglas WB, en inglés White Balance. Para que entendamos bien y vayamos comprendiendo sobre la marcha estos aspectos, te voy a dejar por aquí una gráfica de color, es decir, una gráfica donde están marcadas todas las temperaturas de color y vamos a ir analizando cada uno de los modos de la cámara. Si entramos dentro del modo donde podemos cambiar los diferentes balances de blancos, veremos que tenemos diferentes simbolitos y a cada uno de ellos está asociado un nombre. Tenemos, por ejemplo, luz día, nublado, sombra, tuxteno, etc. Vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a ver cómo trabajan y a qué temperatura de color. El primero de ellos es el modo luz día. Este modo es aconsejable cuando tenemos una luz del sol directa, es decir, no tenemos un cielo con nubes y la luz del sol incide directamente sobre los objetos a fotografiar. Este modo trabaja a unos 5200 Kelvin. Ya sabes que lo estamos situando también por aquí en la escala de color para que tengas una idea de la tonalidad que ofrece. El modo sombra. Este modo trabaja a unos 7000 Kelvin y es ideal para cuando tenemos una luz de sol muy fuerte y estamos situando los sujetos en zonas de mucha sombra. Este modo lo que conseguirá es que las imágenes no queden tan frías, dándoles un plus de calidez para que en esas sombras tan fuertes tengamos un tono más cálido. Modo nublado. Este trabaja a unos 6000 Kelvin aproximadamente y está pensado para contrarrestar ese pequeño tinte azul que suelen dejar los días totalmente encapotados en nuestra cámara. Si lo pruebas te darás cuenta cómo al seleccionarlo la cámara hace que sea un pelín más cálida la imagen y no domine tanto ese tinte azul que suelen dejar los días nublados. Modo tuxteno. Este trabaja a 3200 Kelvin y es el ideal para estar trabajando en interiores. Perfecto, por ejemplo, para estar trabajando con bombillas incandescentes. Aunque ten en cuenta un detalle, las bombillas LED trabajan de una forma diferente y sería más interesante para fotografiar o grabar con ellas estar en modo luz día. Esto es debido a que son bombillas más modernas y tienen colores más neutros, por lo cual el modo luz día
va a ser perfecto para equilibrar los colores de estas bombillas. Luz fluorescente blanca. Este modo trabaja a unos 4000 Kelvin y es ideal para trabajar, por ejemplo, con los ya mencionados neones. Uso del flash. Este modo está preparado para cuando vamos a disparar a un sujeto con flash, intentando igualar la imagen y la temperatura del color al disparar el flashazo en el momento de la foto. Este modo suele valer tanto para el flash integrado de la cámara, como para flashes de estudio, como para flashes que integremos en la zapata superior de la cámara. Sin embargo, si trabajamos en estudio con luz continua, es más interesante trabajar con luz día en estas situaciones. Bien, hemos conocido los modos preestablecidos que trae la cámara. Aún así nos falta un modo por conocer, el modo AWB. Lo he dejado para el final, ya que ahora que conocemos y vemos cómo trabajan cada uno de los modos anteriores, podemos entender cómo trabaja el AWB. El AWB es un modo totalmente automático. Los anteriores ya lo eran, ya que nosotros le decíamos a la cámara un modo preestablecido, pero aún así estábamos seleccionando una temperatura de color concreta, la establecida en cada uno de estos modos anteriores. En cambio ahora, si seleccionamos AWB, la cámara va a elegir entre todo el rango de temperatura Kelvin. Es decir, va a elegir uno de los modos anteriores que hemos visto. La cámara, por inteligencia, va a detectar en qué situación estamos y va a cuadrar esa temperatura Kelvin. Es decir, que es un modo que normalmente funciona bastante bien. Yo de hecho ahora mismo estoy grabando con AWB y está clavando los colores. Si trabajamos en RAW, estos ajustes los podremos cambiar a voluntad en postproducción. Sé que todavía no hemos hablado del RAW, pero lo vamos a ver en esta clase y lo vas a entender perfectamente. Vamos ahora a conocer los modos más manuales de este balance de blancos. El primero de ellos es el modo personalizado. Este modo es útil cuando vamos a trabajar durante largas horas o durante varias sesiones con una misma iluminación, como por ejemplo en un estudio. A este modo le vamos a decir qué temperatura de color vamos a querer, pero de una forma diferente. Lo que vamos a hacer con este modo es, una vez estemos con la luz que vamos a trabajar, es decir, con los focos que vamos a utilizar, seleccionaremos este modo y colocaremos frente a la cámara un folio en blanco. De este modo le diremos a la cámara que este es nuestro tono de blanco perfecto. La cámara lo guardará y utilizaremos este ajuste de balance de blancos para todo el resto de la sesión. Es decir, son varios pasos que los vamos a entender ahora. Colocamos los focos con la iluminación que vamos a utilizar. Colocamos un folio blanco delante de la cámara. Utilizamos este modo personalizado. Disparamos. La cámara tomará la foto al folio en blanco con la iluminación que vamos a utilizar. Y la cámara lo guarda en su banco de datos del balance de blancos. A partir de ahora, trabajaremos con el ajuste que la cámara haya tomado de este tono de blanco del folio. Y trabajaremos con un ajuste perfecto para la luz con la que nosotros vamos a trabajar durante el resto de la sesión. La cámara tiene la capacidad de guardar este ajuste del usuario hasta que realizamos otro ajuste personalizado del balance de blancos. Y por último vamos a conocer el ajuste de grados Kelvin totalmente manual que tiene la cámara. En este ajuste nosotros vamos a poder recorrer toda la escala de temperatura Kelvin seleccionando concretamente el grado de color que queramos. Esto es perfecto para cuando tenemos muy claro cómo estamos fotografiando. Por ejemplo, hay bombillas en las que el fabricante nos dice la temperatura de color con la cual está graduada la bombilla. Nosotros a la cámara le diremos la misma temperatura de color para igualar los tonos de blanco. Esto es perfecto también, por ejemplo, en paisaje, cuando queremos seleccionar concretamente un tono de color o un tono de temperatura para la imagen. También tenemos un modo en el cual a la cámara le podemos cambiar las dominantes de color. ¿Y qué es esto de las dominantes? Por ejemplo, hay ocasiones en las que estamos fotografiando un paisaje en el cual por el tipo de luz que tenemos nos da un tono verdoso o un tono magenta. Para esto tenemos un ajuste mucho más concreto en el cual nos aparecerá
una casilla de puntos en la cual podremos desplazar un cursor hacia una zona de color u otra. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla y vemos como si desplazamos hacia arriba, izquierda, derecha o abajo, estamos creando una dominante hacia otro color. Esto nos puede venir bien, como digo, para hacer un ajuste mucho más concreto del color que estamos viendo por la pantalla de la cámara. Te recomiendo que trastes con todos estos modos. Y recuerda, si estás trabajando en JPG, tienes que elegir muy bien este modo de balance de blancos que elijas, sea el que sea, ya que en JPG no vamos a poder cambiarlo de la misma forma que lo podremos hacer en RAW. Pero no te preocupes, lo del RAW viene ahora. Vamos ahora a entender la siguiente parte de esta clase, los formatos y las calidades de imagen. Llevo todo el curso mencionándote la palabra JPG o RAW. Ahora es el momento de entenderlas. Principalmente, las cámaras utilizan dos modos a la hora de tomar imágenes. Estos modos hacen referencia a la compresión final que va a tener la imagen y a cómo vamos a poder editarla más tarde. ¿A qué me refiero con compresión? Cuando la cámara toma un archivo, puede hacer dos cosas con él. Uno, dejarlo con toda la cantidad de datos que esta imagen guarda de la zona de sombras o la zona de altas luces, o sin embargo comprimirlo y eliminar parte de esos datos para que ese archivo pese menos. Si todavía no lo has entendido, te voy a hacer otra explicación. Cuando la cámara capta una imagen, capta el 100% de los datos que guarda el sensor, pero puede hacer dos cosas con esta imagen: dejarla con ese 100% de información, que sería el archivo RAW, o comprimirla eliminando, por ejemplo, el 50% de esos datos, haciendo que la imagen pese menos y convirtiéndola en un JPG. Pero aunque esto parece que tenga ventajas, también tiene bastantes desventajas, que las vamos a conocer a continuación. Vamos a hablar primero del modo RAW. El modo RAW es este modo en el que te digo que la imagen guarda el 100% de la información que capta el sensor. Esto quiere decir que tanto en las zonas de sombras, como en los tonos medios, como en las altas luces, vamos a tener la información de cada píxel y vamos a poder editarla de una forma mucho mejor. ¿Cuándo se utiliza el RAW? Normalmente utilizamos un RAW cuando sabemos que vamos a tener tiempo para editar estas imágenes, porque un archivo RAW no lo podemos compartir directamente. Un archivo RAW es un archivo interno de la cámara, es decir, es un archivo propio. No es como por ejemplo un JPG que podemos enviar por plataformas como WhatsApp, como Instagram, como otras. Es decir, un RAW es un archivo creado por el fabricante de la cámara para sus cámaras y que solamente lo podrán abrir determinados programas de edición o determinados visualizadores de imágenes. ¿Y por qué comentaba que es interesante para cuando sabemos que vamos a revelar o editar una imagen? Por lo que he comentado al principio, porque obtienes toda la calidad 100% de lo que ha captado el sensor de la cámara y es un muy buen archivo para luego editar sombras, exposición, altas luces, balance de blancos, etc. Por eso también comentaba hace unos minutos que es interesante cuando trabajamos los balances de blancos que disparemos en RAW, ya que en el RAW, en el ordenador, podremos cambiar el tono de color en Kelvin tal cual como si estuviésemos delante de la cámara y la imagen no perderá calidad en ningún momento ni generará artefactos como puede pasar con los JPG. ¿Qué hay que tener en cuenta de un archivo RAW y qué hay que tener presente? El archivo RAW, por ejemplo, es mucho más pesado, ocupa por lo menos 2 veces más que un JPG. Esto nos influye sobre todo cuando generamos una gran cantidad de fotografías. Por ejemplo, si vamos a una sesión y hacemos 500 fotos, no va a ser lo mismo tener 500 JPG que 500 RAW, van a ocupar el doble. Pero así es como se trabaja normalmente, y ya sabes que si luego estas imágenes vas a querer revelarlas y darles un toque personal y sobre todo hacer un buen revelado de ellas, vas a tener que pagar esta consecuencia y disparar en RAW para tener la mayor calidad. En resumen, un archivo RAW es un archivo grande que solamente
lo pueden leer determinados programas, ya que es un archivo interno de la cámara. Es un archivo en el cual podemos toquetear perfectamente y sin ningún tipo de riesgo los tonos de la imagen, ya sean el balance de blancos, la temperatura en Kelvin, las sombras, la exposición, etc. Aún así es un archivo que ocupa 2 veces más que un JPG y ocupa mucho más espacio en el disco duro del ordenador. Vamos a ver ahora el archivo JPG. El archivo JPG es aquel que, como ya comentaba, no guarda toda la información que capta el sensor de la cámara, guarda parte de ella. Este archivo es mucho más fácil de enviar directamente cuando la cámara lo toma, es decir, podremos transferirlo al teléfono móvil y pasarlo por WhatsApp a nuestros amigos, familiares o a quien queramos, ya que este archivo es un archivo universal y todos los ordenadores, teléfonos y dispositivos abren una imagen en JPG. Por lo cual, ¿cuándo deberíamos utilizar un JPG? Cuando, por ejemplo, sabemos que no vamos a querer editar las imágenes de forma profunda o directamente no las vamos a editar. También cuando queremos hacer lo que he comentado, transferirlas rápidamente a otra persona. Y también, ¿qué hay que tener en cuenta de estos JPG? Sobre todo que ocupan muchísimo menos. Es decir, donde en un sitio caben 500 RAWs, cabrían 1000 JPGs aproximadamente. No es una cifra exacta, pero es para que nos hagamos la idea. Además, es un archivo, como ya he dicho, estándar, por lo cual todas las cámaras tienen el mismo JPG, en cambio no todas tienen el mismo RAW, ya que cada fabricante tiene su propio archivo RAW. En resumen, un archivo JPG es un archivo pequeño, con muchísima menos información y perfecto para enviar directamente a otras personas o hacerle como mucho un revelado muy simple, en el que no vamos a querer levantar muchísimo las sombras o modificar un montón la exposición de la imagen. Entendido ya cómo trabajan las cámaras en los formatos de imagen, vamos a pasar al siguiente punto y último de esta clase, que son los fotogramas por segundo. Los FPS o fotogramas por segundo son la cantidad de imágenes que capta la cámara en un tiempo determinado. Este tipo de modo es muy utilizado en fotografía deportiva o en fotografía de acción, en la que los sujetos pasan muy deprisa por delante de la cámara y queremos quedarnos con el fotograma perfecto. Para encontrarlo en la cámara normalmente se simboliza con varias fotos apiladas una encima de la otra, es decir, varios rectángulos apilados uno encima del otro. Muchas veces, dependiendo de la cámara, tenemos más velocidad de ráfaga o menos. Incluso hay cámaras que tienen ráfaga lenta y ráfaga larga. Por ejemplo, esta cámara con la que estoy trabajando yo ahora mismo posee estos dos modos: ráfaga corta de 3 fotogramas por segundo y ráfaga larga de 7 fotogramas por segundo. Esto es válido, por ejemplo, cuando estamos en situaciones en las que debemos de disparar en ráfaga, pero tampoco queremos una acumulación de imágenes. Nos vendrán bien estos 3 fotogramas por segundo. Junto a estos modos, también solemos encontrar modos de disparo simple, es decir, una sola captura, disparamos y la cámara solo hace una foto. En el cambio, en el modo ráfaga, como ya hemos entendido, al disparar la cámara hace una secuencia. Vamos a entender ahora de qué dependen estos fotogramas por segundo. De lo primero que dependen es del equipo. Dependiendo de la cámara que tengas, la cámara va a poder disparar más cantidad de fotos por segundo o menos. Es decir, no vamos a tener la misma capacidad de una cámara de gama aficionado que de una gama profesional. Aunque también hay cámaras profesionales que tampoco tienen una ráfaga brutal. Esto es debido a que no todas las cámaras profesionales están pensadas para foto de deporte. En una cámara de aficionado, por ejemplo, podemos tener 3, 4 o 5 fotogramas por segundo. En cambio, en cámaras profesionales dedicadas a la fotografía de deporte, podemos tener fotogramas por segundo con unas cantidades de 12, 20 o incluso más fotogramas por segundo. Vamos a ver también que la velocidad de ráfaga depende también de la tarjeta con la que estemos trabajando. Las tarjetas son también un mundo muy grande. Hay un montón de modelos, un montón de tipos, cada una con sus características de velocidad y de velocidad de escritura, de velocidad de lectura y demás. Pero la velocidad de ráfaga también depende de esto. No es lo mismo estar haciendo una ráfaga con una tarjeta lenta que con una tarjeta rápida. La tarjeta lenta se va a saturar antes, es decir, va a crearse a la entrada de la tarjeta un cuello de botella de forma más rápida. En cambio, si trabajamos con una tarjeta más rápida, la tarjeta permitirá el flujo de datos
es decir, la entrada de datos hacia ella de una forma mucho más fluida. Y tanto si estamos disparando en RAW como JPG, la tarjeta no tendrá ningún problema para captar imágenes de forma seguida durante más tiempo. Ya hemos visto que los fotogramas por segundo dependen de cómo sea nuestro equipo y de la tarjeta de memoria, pero es que además también dependen de la velocidad de obturación, es decir, la cámara va a obtener la máxima ráfaga trabajando a la velocidad de obturación más alta. Por ejemplo, en el caso de esta cámara con la que estoy trabajando, 1 partido de 8000. En cambio, si bajamos progresivamente la velocidad de obturación, nos daremos cuenta cómo la cámara cada vez hace menos fotos por segundo. Si bajamos, por ejemplo, a 1 partido de 50, la cámara ya no hará clac, 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 hará clac, clac. Lo hará de otra forma, es decir, más lento. Esto es debido a que la cámara no tiene la velocidad de obturación correcta para ofrecer el máximo rendimiento en la ráfaga. Y esto mismo lo puedes probar tú mismo con tu cámara. Madre mía, cuánta información hemos dado en esta clase, ¿verdad? Y encima información que veníamos mencionando en clases anteriores, como el balance de blancos, el RAW, el JPG, etc. Pues hasta aquí ya esta clase. Y hasta aquí también el modo fotográfico, ya que en la siguiente clase vamos a ver íntegramente el modo de vídeo. Ya sabes también que puedes contactar conmigo para cualquier duda que te surja durante la clase o durante tus experimentos con la cámara. Nosotros nos vemos ya en la próxima y última clase. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao.